Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente otro video más, Dios los bendiga. No se olviden que si son músicos cristianos, si son cantantes, si son compositores de canciones, si tocan algún instrumento, no se olviden que nosotros como ministerio estamos para apoyarlos, tal vez por el presupuesto o porque no tienen un lugar donde grabar en su ciudad. Nosotros lo hacemos a distancia y los ayudamos a que puedan sacar su álbum, a que puedan sacar su sencillo, a que puedan hacer su proyecto realidad, siempre dándole la gloria a Dios, siempre la gloria a Dios. Nunca nos olvidemos, como siempre les digo, que la gloria es para Dios. No nos atrevamos nunca a quitársela porque Él no la comparte con nadie. Así que si quieren que nosotros los apoyemos como ministerio, contáctense acá en la cajilla de comentarios fijados y también en la descripción del video, y encuentran nuestros correos donde pueden comunicarse con nosotros. Y muy bien, después de haber dicho esto, me gustaría hablar con ustedes sobre cómo saber si la iglesia a la que estamos yendo es una iglesia sana, es una iglesia de sana doctrina donde se predique la palabra de Dios tal y como es. Cómo saber que no nos están engañando, cómo saber qué deberíamos estar aprendiendo en una iglesia. En primer lugar, yo quiero darles un consejo. No tienen, si están caminando por la calle, no tienen por qué entrar a un local que diga iglesia necesariamente. En Latinoamérica, lamentablemente, estamos acostumbrados a que encima de nuestra casa, en un segundo piso, o en algún local X que alquilemos en algún centro comercial, inclusive lo hemos llegado a ver, o en algunas casas, es muy común que se levanten iglesias. Y sí, es cierto, hay iglesias que son... La iglesia es el cuerpo de Dios, la iglesia somos nosotros, la iglesia no es el lugar donde nos reunimos, ese es el sitio donde nos congregamos, ¿sí? La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos aprendiendo de Él cada día más y más para poder llevar una vida santa y en comunión, amándonos los unos a los otros como hermanos en Cristo que somos. Nosotros somos la iglesia, el local no es la iglesia. Pero volviendo al tema, en Latinoamérica lamentablemente estamos acostumbrados a encontrar iglesia evangélica X, y creemos que es una iglesia evangélica. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que no todo lugar, todo sitio que diga que es una iglesia, o es un templo, o es un lugar de adoración a Dios. Tenemos que ver ciertos puntos y ciertos aspectos que vamos a ir viendo a manera rápida y sencilla en este corto video para que usted se entere y sepa cómo diferenciar una iglesia de una que se llame iglesia, ¿sí? Pero para esto también tenemos que ver que no hay iglesias perfectas. Sea que usted esté en una iglesia, va a encontrar problemas. No olvidemos que en la iglesia, así como en todo el mundo, todos somos pecadores. Todos necesitamos de Cristo. Si nosotros no tenemos la salvación de Cristo, si nosotros no predicamos de la salvación y del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, no vamos a llegar a entender el amor perfecto que Dios tiene para con nosotros. Y por lo tanto, así como humanos que somos y que nos equivocamos constantemente, quiero que entiendas que estés en una iglesia, aunque sea de sana doctrina, vas a encontrar errores, vas a encontrar defectos, no vas a encontrar nunca una iglesia perfecta. Tenemos que, ahora sí, ya viendo más o menos los puntos, tenemos que ver que el lugar donde estemos sea de edificación para nosotros, sea de crecimiento espiritual para nosotros, ¿sí? No importa si es una iglesia pequeña, no importa si es una iglesia grande. El lugar donde estamos tiene que hacer que nosotros sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo quiero hablar sobre muchas iglesias que se olvidan de que tienen que predicar de Jesucristo y no dan un mensaje directo que vaya hacia nuestros corazones, que hable sobre la salvación de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario.
Más bien están llenas de doctrinas de hombres, como por ejemplo, acá tengo algunas anotaciones. Vamos a mencionar, por ejemplo, yo he visto iglesias donde en un lado se sientan los hombres y en otro lado se sientan las mujeres. Por favor, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Y ellos dicen que lo hacen para que no haya tentaciones. Miren, si es que nosotros queremos caer o vamos a caer, porque nuestro corazón es un corazón pecaminoso y tenemos que reconocernos y humillarnos ante Dios y pedirle todos los días que nos renueve. Si nosotros vamos a hacer eso, no lo vamos a hacer en una iglesia. Por gusto sentarnos en un lado los hombres, por gusto sentarnos en otro lado las mujeres, sentarse las mujeres en otro lado, por gusto. Porque si vas a pecar no vas a ir a la iglesia delante de todos en pleno culto, en plena alabanza, en pleno mensaje. No, para hacer tus cosas indebidas. Y si es que las haces eres un descarado. Entonces son reglas hechas por hombres y reglas que no tienen sustento bíblico. Otros lugares, por ejemplo, que me acuerdo es que una iglesia, una vez estaba en una iglesia en la que la hora en la que se empezaba era la hora en que todo el mundo debía asistir antes de la hora en la que empieza el culto. Digamos que la reunión empezaba el domingo a las 10 de la mañana. A las 10:01 ya estaban las personas paradas en la puerta de la iglesia y no dejaban que nadie entre. Digamos que una persona suicida, una persona con sentimientos que necesitan ser llenados por el Espíritu Santo, que necesitan de Dios desesperadamente, pasa justo por esa iglesia y necesita escuchar de Dios. No te van a dejar entrar solo porque llegaste 1 o 5 minutos. Yo he conocido personas que han llegado borrachas a la iglesia a mitad del sermón, se han convertido a Cristo inclusive y se han convertido en misioneros inclusive. Pero hay iglesias en que no puedes entrar a cierta hora, tampoco el vestido. Bueno, si nosotros somos cristianos y sabemos, y sabemos que tenemos reunión en la iglesia, en el templo. Yo sé obviamente que tengo que ir vestido de una forma decente, ¿no? De una forma donde uno normalmente se viste para ir a la reunión con toda la iglesia, con todos los hermanos. Pero si hay personas que, por ejemplo, están saliendo de un partido de fútbol porque quizás quedaron con sus amigos ir a jugar temprano y de repente quieren pasar y están en short y están apestando y están sucios, prohibirles la entrada a la iglesia les parece correcto. Y hay muchas iglesias que no permiten esto. También sobre el bautismo. Ahí vemos que hay iglesias que dicen, tienes que seguir tu cursito para ser bautizado. No puedes ser bautizado si estás en pecado. Discúlpenme, pero en la Biblia encontramos totalmente lo contrario. En la Biblia, y ahí van a estar viendo versículos bíblicos, en la Biblia encontramos que dice que cuando Jesús predicaba, cuando Juan el Bautista predicaba sobre el Mesías que habría de venir, cuando los discípulos o apóstoles predicaban y las personas querían bautizarse, se bautizaban. No les preguntaban, ¿estás seguro de que eres cristiano? ¿Estás seguro de que deberías bautizarte? No, yo creo que deberías seguir un curso de unas 10 sesiones para poder bautizarte. En ningún lugar en la Biblia encontramos esos requerimientos que nos ponen en diferentes iglesias. Yo creo que muchas de estas reglas quizás surgieron de la buena intención del corazón, como muchas que no. Pero de buenas intenciones no se habla. Se habla la palabra de Dios tal y como está escrita en la Biblia. No podemos estarnos inventando reglas y estar poniendo reglas, haciendo tan difícil el evangelio cuando es tan simple y bello el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder enseñar y para que podamos nosotros expresarlo hacia los demás. Y lo hacemos tan complicado. Los apóstoles actuales, lo que se dicen, soy apóstol. Bueno, ese es un tema que vamos a tocar en otro video porque es un tema un poco, no complicado, pero sí extenso y no va a alcanzar en este video.
Pero hay pastores que son pastores egoístas, porque piensan que si es que estás en una iglesia, ¿no?, donde hay un pastor egoísta, donde quizás tú no sientes que te llena el corazón sus prédicas, y de repente vas donde otro hermano que es pastor, porque te lo encontraste en la calle, no sé el motivo por el cual haya pasado esa situación, pero te da un consejo y tú decides escucharlo, obviamente con la sana doctrina, bíblicamente hablando. Y tu pastor en tu iglesia se pone todo celoso, se pone todo renegón, porque estás escuchando a otro pastor. Pues yo creo que es una iglesia en la que ya debes estar pensando salirte de ahí, porque creo que todos somos un cuerpo, todos somos la iglesia escogida por Dios, la esposa de Dios, la novia del Cordero. Todos somos uno solo. Yo estaría 1000 veces contento que vengan hermanos que, en primer lugar, si es que me preguntaran a mí si yo los puedo aconsejar, yo estaría gustoso en hacerlo. Y si algún hermano que está siendo pastoreado por mí va donde otro pastor, yo no me enojaría, yo más bien me pondría triste, porque sé que no estoy predicando lo que debería predicar y estoy obligando a mi hermano en Cristo a buscar la enseñanza en otro pastor. Entonces ahí yo estaría más que egoísta, enojado, estaría triste, porque sé que no estoy cumpliendo con lo que debería estar cumpliendo con mi trabajo pastoral, con enseñar y tratar de llenar los vacíos que las personas tienen, incluyéndome a mí, porque cuando predico no predico solo a las personas, predico para mí también. Pero hay pastores que se enojan y se encelan porque les preguntan a otro pastor y ya están pensando en que están perdiendo un miembro más en su congregación de 20 personas o de 1000 personas. Ten cuidado si es que estás con uno de ese tipo de pastores que se encelan, porque todos tiramos para el mismo lado, Cristo. Todos jalamos para el mismo lado. Entonces, si tu pastor va a estar jalando para otro lado y el otro pastor va a estar jalando para el otro lado, pues entonces hay que cuestionar el cristianismo o la madurez espiritual de tu pastor, que en la Biblia dice que tiene que ser, ¿qué cosa? No debe ser dado al vino, debe ser hospedador, y vemos los requisitos del obispo, que son también los requisitos que deben tener los diáconos, que son servidores en la iglesia, son servidores de nosotros los hermanos, así como el pastor. Somos servidores, nosotros servimos a todos porque somos un solo cuerpo. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de tener privilegio más importante de predicar, de ministrar en la alabanza, de ser diácono anciano, gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de hacerlo y porque ha visto algo en nosotros que podemos hacerlo. Pero todos debemos buscar llegar a ese punto, no ser egoístas, no enojarnos. Cada iglesia enfatiza en un tema en específico. Por ejemplo, nosotros enfatizamos en lo que es la alabanza y la adoración y sobre lo que son los estudios de la escatología bíblica. La escatología es el estudio de los tiempos, de las señales del fin. Entonces, siempre cada iglesia vamos a darnos cuenta que van a enfatizar en diferentes temas y van a estar centrados, pero a pesar de que estén centrados en diferentes temas, tenemos que darnos cuenta que la iglesia, y tenemos que estar atentos, que la iglesia en la que estemos siempre, por más que hable de cualquier tema en la que esté más enfatizada, tiene que hablar sobre la salvación de Jesucristo, tiene que hablar sobre el evangelio, sobre la muerte por nuestros pecados y la resurrección de Jesucristo. Si la palabra no es bíblica, si la palabra del pastor que está al frente tuyo no es bíblica, no debes congregarte ahí. Si vemos que solamente habla del amor, el amor, el amor, que Dios es amor, que no te puede condenar por esto, porque es amor, y todo es amor,
pues entonces no está predicando la sana doctrina, porque sí es cierto, pero el amor es una consecuencia de la manifestación de Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos a Dios, por lo tanto no vamos a tener amor. Es una consecuencia del amor, pero viene de nosotros haber aceptado a nuestro Salvador Jesucristo, a haber creído que nació de una virgen, de creer que es tanto hombre como Dios durante el tiempo que estuvo en la tierra, con sus dos naturalezas, la humana y la divina, de que murió por nuestros pecados, de que Él llevó nuestras cargas y Él cumplió la ley por nosotros, y de que resucitó. Y nosotros debemos creer y enfatizar siempre, no importa el tema en que estén centrados más en tu iglesia, siempre deben hablar del pecado, que el pecado es malo y que nosotros necesitamos ser lavados diariamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lavó, Jesucristo a través de su sangre. Entonces, cada vez que escuche la palabra de Dios en su iglesia, su alma debe sentir la presencia de Dios. Si es que usted no siente la presencia de Dios, si es que usted siente que en lugar de que el Espíritu le esté hablando a usted mismo directamente, o Dios le está hablando directamente al Espíritu Santo que vive en ustedes, y el Espíritu no los hace reflexionar para sentirse que realmente necesitan escuchar sobre Dios, más bien a veces lo toman de una manera personal, como si te estuvieran atacando, también debes tener cuidado. Y también sí hay que reconocer que hay pastores o gente que se dice pastores que utilizan mensajes para atacar directamente a las personas en lugar de utilizar un mensaje genérico. Una experiencia que yo tuve en una iglesia X cuando me invitaron a predicar. De repente una vez un hermano me quitó el habla completamente. Y al tiempo que me la encontré, ni me dio la cara ni nada. Y entonces yo en su momento le dije, oye hermano, ¿qué pasó? Yo te he hecho algo. Si te he hecho algo, si te he ofendido de alguna manera, discúlpame. Y me dijo que yo había predicado sobre lo que le estaba aconteciendo a él en su vida y que no le parecía correcto que yo haga público ante todas las personas. Pero yo ni siquiera sabía de la vida de ese hermano. No lo había visto más que unas 2 o 3 oportunidades en la iglesia donde me habían invitado a predicar. Pero es que es Dios quien te está hablando. No es la persona, no es Diego, no es Juan, no es Pedro, no es Pancho el que te está hablando. Entonces tienes que saber diferenciar. Y en lugar de enojarte, también tienes que entender que es Dios quien te está hablando. Tienes que buscar siempre ser edificado por la palabra de Dios, tanto por la palabra predicada, hablada en el sermón, como por la palabra en las canciones, porque las canciones edifican y a Dios le encantan las alabanzas de su pueblo y la adoración de su pueblo para Él. Dios nos creó con el propósito de que le alabáramos, de que le adoráramos, de que le cantemos y le glorifiquemos y nos gocemos en su presencia. Él se alegra en la alabanza de su pueblo. Y nosotros debemos buscar siempre ser edificados por las alabanzas, por el mensaje. Tenemos que buscar una iglesia que aplique la palabra de Dios, no solo que predique la palabra de Dios. Una iglesia que se esfuerce por poner en práctica la palabra de Dios sin juzgar a los demás, porque vamos a tener, como dije en un inicio, errores constantemente. Sin juzgar a nadie, tenemos que buscar una iglesia que busque y se esfuerce por aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Si el pastor no la aplica en su vida, muy difícil que la aplique las personas que están siendo pastoreadas por, valga la redundancia, el pastor. Muy difícil. Tenemos que buscar una iglesia que intente vivir la palabra de Dios. Como les dije, no solo es predicar del amor de Dios, sí, está bien. Dios es amor, pero tenemos que predicar del pecado.
Porque tenemos nosotros que saber que Dios es santo. Tenemos que hablar sobre la santidad de Dios. Y tenemos que centrarnos en el mensaje de la salvación de Jesucristo. Para con nosotros, para con la gente que le acepte. Una iglesia debe practicar lo que predica. Una iglesia debe predicar al Cristo que fue crucificado para salvarnos. Pero también debe predicar del Cristo que ha resucitado y que nos va a venir un día a recoger a su pueblo, sea que lo veamos cuando cumplan nuestros días en esta tierra, o en nuestro caso, que creemos que va a haber un rapto. Hay iglesias que no creen que va a haber un rapto y se les respeta. Ellos tienen su opinión y se centran en la palabra de Dios con algunos versículos, nosotros también, y así hay diferentes posturas. Entonces, tenemos que buscar ese tipo de iglesia, donde el pastor tenga principios, donde el pastor sea un hombre de oración, donde el pastor sea consagrado a Dios. No basta que predique bien, que tenga buena labia, como decimos acá. No basta que hable hermoso y sea elocuente. Puede ser un tartamudo. Muchos creen que Moisés era tartamudo. No importa. El pastor debe seguir los requisitos del obispado. El que quiere ser obispo quiere buena cosa, dice la palabra del Señor. Y es algo bueno lo que quiere. El ministro no solo debe ser el que cante bien, sino el que sienta y lleve a los hermanos a una adoración, a la congregación a una adoración, tanto como los diáconos y los diferentes líderes, los ancianos, que todos nosotros somos servidores de Dios, de los hermanos, de la iglesia, y todos juntos de Dios. Si el pastor no es un hombre referente, si el pastor no es un hombre de quien podamos nosotros sacar algo de lo que podamos imitar, pues estamos en una iglesia que no tiene un ejemplo a quien seguir. Como vemos que Pablo dice, imitadme a mí. Y ahí lo están viendo el versículo que está en las pantallas. Tenemos que buscar dentro de los requisitos del pastor también que son hombres, ojo, y no me vengan a salir que hay mujeres pastoras. No, los pastores son hombres, porque dentro de los requisitos del obispado todos son requisitos que el hombre debe tener, el hombre en su papel, en su casa, en su papel, en su iglesia, con su papel como hombre. Y no soy machista, es bíblico. Y no me salgan con otras cosas, porque por ahí me dicen, no, Dios levanta también mujeres. Sí, pero no para pastorear, sino para hacer diferentes tipos de trabajo. El trabajo de la antigüedad, como que solamente cocinaban. No solamente eso. Pueden predicar también, pero no pueden pastorear, porque una mujer no es líder del núcleo familiar. Un hombre sí. Un hombre es el líder de su familia. Por lo tanto, un hombre es el líder en una congregación que debe pastorear, no una mujer. Así que no hay mujeres pastoras, y espero que esto no se extienda o no lo entiendan de una forma incorrecta. Y si lo entienden mal, pues ya me encargaré en la voluntad de Dios de hacer un video que hable extensamente también sobre este tema, porque es un tema muy complejo y muy largo, para lo cual solo estoy hablando unos cuantos minutitos o unos cuantos segundos. Pero sería bueno hablar de un tema netamente completo sobre el tema del pastorado en la mujer. Entonces, vemos también que todos los discípulos que tenía el Señor Jesucristo eran hombres, no tenían mujeres. Las mujeres se encargaban de hacer otras cosas, y no era una sociedad netamente, no lo hacían porque eran machistas, era simplemente porque cada quien está llamado a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si el liderazgo en una iglesia
es fiel, si el liderazgo en una iglesia cumple los requisitos que debe cumplir un obispo, como vemos en la iglesia, pues todo lo demás va a venir bien, va a venir solito, porque Dios se va a encargar de arreglarlo. Y con esto quiero recalcar, con todo lo que lo que pase, por más que el pastor, el obispo, los diáconos, los ancianos cumplan los requisitos y sean hombres de Dios, vuelvo a repetir, no significa que no sea una iglesia que no vaya a tener problemas. Siempre van a existir los problemas, pero también una iglesia de sana doctrina, con la ayuda de Dios, va a poder sobrellevar y salir de esos problemas. Tenemos que buscar siempre, como hijos de Dios, la santidad. Tenemos que ver que en la Biblia nos dice que nadie podrá ver a Dios si no somos santos. Nadie verá a Dios sin santidad. Dios es santo, santo, santo. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que luchar, como dice la Biblia, no es contra este mundo. La lucha es contra huestes espirituales. Y si nosotros tratamos de luchar con nuestras fuerzas, no vamos a lograr hacerlo. Tenemos que hacerlo con la fuerza de Dios. Tenemos que hacerlo, porque sin Dios no vamos a poder vencer. Tenemos que buscar y luchar con la ayuda de Dios, en una oración constante, en una comunión íntima con Dios, en una comunión personal con Dios. Todo esto tenemos que entender que si seguimos la Biblia en la sana doctrina, nos vamos a dar cuenta que Dios se va a encargar de alinear las cosas en el orden correcto. Dios es el mismo ayer, fue el mismo desde siempre, desde la eternidad, y será el mismo por la eternidad. Dios no cambia, no es diferente. Por lo tanto, no hay por qué ver las cosas como se llevaban antes, y vemos en la iglesia primitiva. No hay por qué tampoco cambiar. Quizás por la fecha en la que vivimos, por el siglo en el que vivimos, quizás al inicio no había ministros de alabanza, y ahora sí los hay. Comenzó a verlo de a poquitos, y en la Biblia comenzamos a verlo, que eso fue evolucionando, y es una evolución, pero una evolución siguiendo la palabra de Dios, siguiendo la sana doctrina, no inventándote bailes de locura y haciendo desorden en la iglesia, diciendo que es el mover del Espíritu Santo. En la Biblia vemos que todo debe hacerse con orden y de una forma decente. Dios no cambia. Dios siempre va a ser el mismo. Tenemos que batallar contra el pecado. Y tenemos que amar al prójimo. Parte de amar al prójimo es predicarles. Si tú no predicas, discúlpame que te diga directo, no amas al prójimo. Si tú no le dices que está pecando, no amas al prójimo. No tienes amor. Si tú no le dices que lo que está haciendo está mal y tiene una condenación si sigue en ese camino, no amas al prójimo. Y si no amas a Dios, eres como un platillo que ha servido y nada más, que solamente resuenas y nada más. Amar al prójimo no es decir Dios te ama nada más. Amar al prójimo es decirle, estás en pecado, vives en pecado, tienes este pecado, el cual yo también lo sufro porque soy humano, y por eso necesito acercarme a Jesús, a Dios, todos los días a través de Jesús. Es batallar contra el pecado a cada instante y decirle a nuestro prójimo que tiene que batallar también. Los tibios en la fe y los fríos son las personas que nos llaman a nosotros fanáticos. Pero nosotros no tenemos por qué desanimarnos porque nos llamen fanáticos. Más bien con mucha honra, llámame fanático. Si es que ves que yo estoy haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios, llámame fanático. No me importa, a mí me importa lo que Dios piensa de mí, no lo que tú piensas de mí.
Ahora, ¿me voy a equivocar? Sí, vuelvo a decir, todos nos equivocamos. Y ruego a Dios que en mis mensajes no me equivoque, y le pido a Dios siempre que dirija mis palabras. Espero no equivocarme y no dar nunca un mal mensaje. Y tenemos nosotros siempre que estar orando constantemente a Dios. Tenemos que buscar siempre la gloria de Dios. Como siempre les repito, la gloria, Dios, su gloria, no la comparte con nadie. Si ves que tu pastor está queriendo llevarse la gloria de que yo compré tantos equipos para la iglesia, de que yo construí muchas iglesias, o yo levanté este edificio tremendo con su colegio en la iglesia, si ven que el pastor comienza a llevarse la gloria para sí mismo, tengan mucho cuidado y salgan corriendo de ahí. Una iglesia, como hemos visto, de sana doctrina. ¿Cómo saber si estamos en una iglesia de sana doctrina? Entre muchos otros pasos que hay, pero al menos estos en este video que ya se ha extendido un poco, pero hemos visto algunos de los puntos en los que vemos cuando una iglesia es de sana doctrina. Si tú no sientes, para con esto terminar, que la prédica está llegando a tu corazón y te está haciendo sentir incómodo y necesitas arrepentirte y volver a Dios y regresar a Dios, hincarte ante Dios y pedirle perdón por tus pecados y pedirle que te ayude a ser fiel. Si tú no sientes eso en un mensaje, cuestiónate si es que el lugar en donde estás es el correcto. Dios te bendiga.